Lo que estoy a punto de compartir es algo que muy pocas personas conocen a fondo. Existe un sistema de comunicación que todas las mujeres usamos de manera inconsciente cuando estamos frente a alguien que nos atrae, y tiene que ver con algo tan fundamental como el tacto. No cualquier toque, sino gestos específicos, patrones concretos que, cuando sabes leerlos, te revelan lo que ninguna palabra se atrevería a decir. Pero antes de continuar, necesitas entender algo esencial. Un estudio realizado en el ámbito de la psicología social demostró que la gran mayoría de la comunicación humana es no verbal. Eso significa que mientras ella te dice que interesante lo que cuentas, su cuerpo puede estar transmitiendo un mensaje completamente diferente. El investigador Albert Mehrabian, pionero en el estudio de la comunicación no verbal, propuso que las palabras representan solo una fracción mínima del mensaje total. El resto liga a través del tono de voz y, sobre todo, del lenguaje corporal. Entonces, ¿por qué seguimos prestando atención únicamente a lo que se dice? Como mujer, puedo asegurar algo, nosotras somos expertas en comunicar una cosa con palabras y algo completamente distinto con el cuerpo. No es manipulación, es instinto. Nuestros ancestros femeninos desarrollaron estas señales como parte de un mecanismo de selección natural. Una mujer en tiempos primitivos no podía simplemente declarar su interés de manera directa, porque eso la hacía vulnerable. Entonces el cerebro femenino desarrolló un sistema de códigos táctiles que persiste hasta hoy, aunque ahora vivamos con smartphones y redes sociales. Lo que voy a compartir son exactamente esos códigos. Algunos parecen obvios una vez que los conoces, pero la mayoría de los hombres pasan toda su vida sin detectarlos. Y lo más probable es que ya hayas tenido mujeres frente a ti enviando estas señales con claridad, prácticamente invitando a dar el siguiente paso, mientras tú continuabas la conversación sin notarlo. Eso termina hoy. Empecemos por el gesto más conocido y, sin embargo, el menos comprendido, tocarse el cabello. Seguramente has escuchado que cuando una mujer se toca el pelo está coqueteando. Eso es una verdad a medias, y las verdades a medias pueden ser más engañosas que las mentiras directas. Las mujeres nos tocamos el cabello constantemente. Lo hacemos cuando estamos aburridas, cuando pensamos, cuando tenemos calor, cuando el pelo simplemente nos molesta. Entonces, ¿cómo distingues cuando realmente significa algo? La diferencia está en tres factores: la velocidad, la exposición y el contacto visual. Cuando una mujer siente atracción genuina, el toque del cabello es lento. Hay algo casi deliberado en cómo los dedos recorren las mechas. No es un movimiento práctico ni funcional, es exhibicionista. Estamos mostrando algo. Y esto tiene una explicación que va más allá de lo romántico. El cabello saludable ha sido históricamente un indicador de buena genética y vitalidad. Cuando una mujer se toca el pelo de manera lenta y consciente frente a ti, algo primitivo en su cerebro está comunicando interés y disponibilidad. Pero hay más. Presta atención a hacia donde se mueve el cabello. Si lo aparta hacia un lado, dejando el cuello al descubierto, eso añade una capa completamente distinta al gesto. El cuello es una de las zonas más vulnerables del cuerpo humano. Mostrarlo es un acto inconsciente de confianza y apertura. Cuando ella aparta su cabello dejando esa área visible, te está diciendo sin palabras: me siento segura contigo. El tercer factor es el contacto visual. Si se toca el pelo mirando el teléfono o hacia otro lado, probablemente no significa nada. Pero si lo hace mientras sostiene tu mirada, aunque sea brevemente, acabas de recibir una invitación.
La mayoría de los hombres la ignoran porque no saben leerla. También importa el tipo de toque. Hay una diferencia entre enrolar el cabello alrededor del dedo, que indica nerviosismo mezclado con interés, y pasar la mano completa a través del pelo de manera fluida y segura. El primero dice, me pones nerviosa, pero me gustas. El segundo dice, sé que te gusto y estoy completamente cómoda con eso. Finalmente, observa la frecuencia. Un toque puede ser casual. 3 o 4 toques en una conversación de 5 minutos ya es un patrón, y los patrones no mienten. Si el cabello es el aperitivo, el cuello es el plato principal. Y la razón es profundamente biológica. El cuello alberga la arteria carótida, una de las vías más vitales del cuerpo humano. Evolutivamente, proteger el cuello ha sido esencial para la supervivencia. Por eso, cuando una mujer toca su propio cuello frente a ti, está enviando una de las señales de vulnerabilidad y confianza más poderosas que existen en el lenguaje corporal. Pero no cualquier toque al cuello significa lo mismo. Un toque rápido y tenso, como si estuviera aliviando estrés, generalmente indica incomodidad o ansiedad. Sin embargo, un toque suave, con los dedos rozando la piel de manera casi distraída mientras mantiene una postura abierta hacia ti, eso es completamente diferente. Investigations en el campo de la psicología fisiológica han documentado que cuando las mujeres experimentamos atracción, el flujo sanguíneo hacia ciertas zonas del cuerpo aumenta, generando una sensación de calidez que nos impulsa a tocar esas áreas de manera inconsciente. Es como si el cuerpo quisiera dirigir tu atención hacia allí. La clavícula merece mención especial. Esta zona es fascinante porque es donde muchas mujeres leven colores y joyas. Cuando ella toca su collar mientras habla contigo y lo hace con contacto visual y una leve sonrisa, está realizando lo que los expertos denominan decoración activa. Está resaltando una zona de interés mientras mantiene conexión contigo. Estudios en psicología evolutiva han encontrado que las mujeres tienden a interactuar con sus joyas significativamente más cuando están en presencia de hombres que encuentran atractivos, en comparación con situaciones neutras. Y hay un detalle que pocas personas observan, el hueco supraesternal, ese pequeño espacio entre las clavículas justo encima del esternón. Es una de las zonas más íntimas del cuerpo que permanece visible en situaciones sociales normales. Cuando una mujer pone sus dedos allí durante una conversación contigo, está señalizando algo que pocas palabras podrían expresar con igual claridad. Llegamos a un territorio especialmente revelador, los labios. Los labios tienen una de las mayores concentraciones de terminaciones nerviosas del cuerpo humano. Son extremadamente sensibles, y cuando una mujer los toca frente a ti, está activando una respuesta neurológica compleja. Existen distintos tipos de toques labiales, y cada uno tiene su propio significado. El dedo índice apoyado sobre el labio inferior es probablemente el gesto más seductor de todos. Cuando una mujer hace esto mientras te escucha hablar, está creando una asociación visual directa entre sus labios y la conversación contigo. El mensaje que transmite es difícil de malinterpretar, luego está el morderse el labio. Expertos en lenguaje corporal como Joe Navarro, exigente del FBI especializado en comportamiento no verbal, explican que este gesto es una forma de autocontención. Literalmente estamos reprimiendo algo que queremos decir o hacer. Cuando una mujer se muerde el labio inferior mirándote, está conteniendo impulsos. Piensa en lo que eso implica. El toque del labio superior tiene un matiz diferente. Está más asociado con la evaluación, ella está procesando información, tomando decisiones sobre ti.
no es tan directamente seductor, pero indica que está prestando atención real a lo que dices, lo cual en un mundo lleno de distractions y dice mucho. El lamerse los labios puede parecer un gesto trivial, pero tiene su lógica fisiológica. Cuando sentimos atracción, el sistema nervioso autónomo produce cambios sutiles, entre ellos una ligera sequedad en la boca. El cerebro primitivo también interpreta el lamerse los labios como una preparación para el contacto. Sutil, pero tremendamente significativo. Lo que distingue el interés genuino de los gestos casuales es, nuevamente, la frecuencia y el contexto. Un toque labial aislado puede ser cualquier cosa. Pero si durante la conversación ella toca los labios repetidamente, especialmente en momentos de silencio con contacto visual o cuando tú estás compartiendo algo personal, tienes una señal clara. Y cuando ese toque labial combina con una ligera inclinación de cabeza y una sonrisa contenida, acabas de recibir la señal más explícita que el lenguaje corporal femenino pueda ofrecer sin cruzar hacia lo verbal. Antes del contacto directo contigo, existe un territorio intermedio fascinante, los objetos. Cuando una mujer siente atracción pero no se siente suficientemente cómoda para el contacto físico directo, proyecta ese deseo de tocar hacia los objetos que la rodean. Observa cómo sostiene su copa o su vaso. Si lo hace de manera suave, casi acariciándolo mientras te habla, no es casualidad. Expertos en comunicación no verbal han documentado extensamente este fenómeno, cuando el cerebro quiere tocar algo o a alguien, pero existe una barrera social, redirige impulso hacia objetos cercanos. Su teléfono también es un indicador, pero no de la manera que podrías pensar. Si lo deja boca abajo o lo aparta mientras habla contigo, eso ya es señal de interés genuino. Pero si además lo toca de manera suave y distraída sin realmente revisarlo, está canalizando energía nerviosa relacionada con lo que siente. Los aretes son otro territorio revelador. Tocarlos implica dos cosas simultáneamente, están adornando, lo cual ya discutimos, y están tocando las orejas, una zona especialmente sensible. El subconsciente está buscando una salida para la excitación nerviosa. Presta atención también si ella toca objetos que están más cerca de ti que de ella. Si en una mesa hay algo en el centro y ella lo toca o lo reorganiza, está cruzando hacia tu territorio de manera inconsciente. Es un ensayo del contacto directo. Llegamos al momento culminante, cuando ella te toca a ti. Y como mujer, voy a revelarte exactamente qué significa cada tipo de contacto. Un toque breve en el antebrazo mientras de algo que dijiste es el nivel básico. Dice, me caes bien, me divierto contigo. Pero cuando ese toque dura un segundo más de lo estrictamente necesario, cuando la mano no se retira de inmediato, el significado cambia por completo. Ese segundo extra es intentional, aunque ella no lo precise de manera consciente. El hombro es territorio más íntimo. Require mayor proximidad física y generalmente indica un nivel de comodidad más profundo. Si te toca el hombro mientras comparte algo personal, está estableciendo una conexión emocional a través del contacto físico. La mano es quizás la señal más clara de todas. Las manos son territorio personal. No tocamos las manos de cualquiera. Si ella toca la tuya, incluso brevemente, incluso bajo alguna excusa aparentemente casual, acabas de recibir un mensaje inequívoco. Y hablando de excusas, observa si ella cree pretextos para tocarte. Tienes algo aquí, mientras roza tu cara. Que suave es tu camisa, mientras toca tu hombro. Estos toques aparentemente accidentales son todo menos accidentales. La espalda baja es, quizás, la señal más directa de todas.
Si ella pone su mano en tu espalda baja mientras caminan juntos o ese abren paso entre una multitud, eso es language de pareja. Nadia toca esa zona de alguien que no lo interesa románticamente. La revela, durante una conversación sentados uno junto al otro, es luz verde sin ambigüedad. Pero la clave maestra no es un gesto aislado, sino la progresión. Si notas que sus toques van escalando de algo neutral como el antebrazo hacia algo más personal como el hombro, y luego hacia algo íntimo como la mano o la rodilla, estás observando una escalada de interés en tiempo real. Conocer las señales es inútil si cometes estos errores. El primero es sobreinterpretar señales aisladas. Un solo toque de cabello no es una declaración. Busca patrones, múltiples señales, consistencia. El contexto lo es todo. El segundo es ignorar las señales de incomodidad. Si ella cruza los brazos, se aleja físicamente, evita el contacto visual o su postura se cierra, respeta eso. Las señales negativas son tan importantes como las positivas. El tercero, y quizás el más común, es no tomar acción. Detectar señales sin actuar sobre ellas es un ejercicio sin propósito. Las invitaciones tienen fecha de caducidad. El cuarto es ser demasiado evidente al observer. Si pausas la conversación analizando cada uno de sus movimientos de manera notoria, parecerás extraño. La observación debe ser natural, periférica, integrada en la interacción. El quinto es olvidar que tú también estás enviando señales. Mientras la observas, ella te observa a ti. Si estás cerrado, tenso o con los brazos cruzados, probablemente no va a sentirse cómoda enviándote señales positivas. Cuando entiendes por qué sucede algo, puedes leerlo con mucha más precisión. El tacto es el primer sentido que desarrollamos. Antes de ver con claridad, antes de escuchar bien ya sentíamos. Por eso el tacto está tan profundamente vinculado en nuestras emociones y en nuestros instintos más básicos. Cuando una mujer siente atracción, su sistema límbico, la parte emocional del cerebro, se activa. Esa activación aumenta la necesidad de contacto físico. Los gestos de autocontacto aumentan porque el cerebro necesita canalizar esa energía de alguna manera. Además, el tacto libera oxitocina, conocida como la hormona del vínculo. Cada vez que ella te toca, aunque sea brevemente, está generando una pequeña dosis de esa hormona en ambos. El subconsciente sabe esto y utiliza el tacto como herramienta de conexión. Las mujeres somos generalmente más táctiles que los hombres en situaciones sociales. Sin embargo, esa tactilidad aumenta de manera significativa con personas que nos atraen. Por eso la clave siempre está en observar si es más táctil contigo que con otros en el mismo entorno. Esa diferencia lo dice todo. Los toques femeninos durante el cortejo funcionan también como una prueba de respuesta. Tocamos para medir tu reacción. Si respondes positivamente, escalamos. Si te tensa o te alejas, retrocedemos. Es un sistema de retroalimentación constante que opera principalmente a nivel inconsciente. Las señales que has aprendido hoy no son trucos ni técnicas de manipulación. Son la manera en que el cerebro humano ha evolucionado para comunicar atracción y interés cuando las palabras no son suficientes, o cuando resultan demasiado directas. Cada vez que una mujer se toca el pelo de cierta manera, cuando roza su cuello, cuando toca sus labios, cuando te toca a ti, está comunicando algo que quizás nunca dirá en voz alta. Tu trabajo ahora es prestar atención real.
porque te garantizo que en tus próximas interacciones vas a empezar a notar cosas que antes te pasaban completamente desapercibidas. Y una vez que las veas, no podrás dejar de verlas. Recuerda, sin embargo, que las señales son solo la puerta. Lo que hagas con esa información, como la uses para conectar de manera genuina y respetuosa, eso depende completamente de ti.